El pasado jueves os comentamos un poco que Eduardo Camavinga tenía mala pinta por su lesión. Finalmente se ha confirmado que estará de baja los próximos 2 o 3 meses, dependiendo de la evolución. Pero claro, no nos imaginábamos que Vinicius Junior también iba a sufrir el mismo tipo de suerte. El otro día fue titular con Brasil ante Colombia. Estaba haciendo un gran partidazo, perdón, junto a Martinelli del Arsenal. Y bueno, sufrió un pinchazo en el muslo. Al principio pensaban que era la misma lesión que le tuvo apartado durante un mes, pero Javier Rubiano, la realidad es todavía mucho más cruel. Sí, tiene también afectado el tendón, lo que eso va a aumentar el riesgo de recaída, según dijo el doctor Ripoll en la cadena SER, hasta un 30% Sí. de riesgo de recaída, así que lo más probable es que se acerque más a los 3 meses de baja que a los 2 meses y medio. Y a partir de ahí, pues máxima precaución, poco a poco, no correr mucho con él, para que pueda llegar al 100% bien en condiciones para el parón de marzo. Nada, el Real Madrid pierde a su máxima estrella con permiso de Jude Bellingham y ahora a ver cómo reorganiza el equipo Ancelotti. Claro. Imagino que ganará peso en las alineaciones Joselu. Sí. Bueno, es un poco lo cazaron de un entradón. Sí, sí, pero no es un problema debido a una entrada, sino es algo muscular. Yo creo que también le hizo mella la lesión que tuvo en el pasado, aunque creo que es en la otra pierna, pero quieras o no, pues cuando tienes miedo de pisar con una pierna, fuerzas la otra. Marcos, es una baja, yo diría que fundamental. O sea, se ha lesionado Vinicius, Militao también, Courtois también, pero la del brasileño, teniendo en cuenta que el Real Madrid escasea de efectivos en ataque, yo diría que es la más cruel. Sí, totalmente. Al final, por ejemplo, Camavinga, pues al final tienes a Kroos, a Modric, a Fede Valverde, Tchouaméni que vuelve en un mes. Bueno, se puede suplir, pero es verdad que la de Vinicius es una baja muy importante. Sobre todo también las sensaciones, porque no estábamos acostumbrados, ni él mismo, por supuesto, a lesionarse muscularmente. Este año lleva dos y no sé a lo mejor si se puede crear algún tipo de inseguridad de cara al futuro, que eso yo creo que también lo tiene que trabajar. Y bueno, es una baja muy, muy importante. Yo creo que también se podría. Es verdad que al final no se corrió en exceso, que por ejemplo se decía que iba a jugar el derby cuando tenía para 2 semanas más y no lo jugó, aunque luego jugó contra Las Palmas. Yo creo que bueno, que en esta lesión el Madrid tiene que medir bien los plazos y sobre todo no correr prisa porque puede tener el riesgo de volverse a lesionar. Claro. Y yo creo que se ha pasado un poco factura lo que le pasó en la anterior lesión, volvió antes de tiempo y bueno, aunque haya estado bien, pues en el primer viaje largo, pues listo y hará 2 meses y medio, lo que supone que a mí el calendario de aquí a Navidad no me preocupa demasiado. Al final el No, Madrid lo tiene no. hecho en Champions, en Liga va bien, no tiene partidos excesivamente complicados salvo la salida al Benito Villamarín. Y bueno, yo creo que con lo que hay se puede sacar, pero claro, después de Navidad, la Copa, Supercopa, y bueno, esperemos que llegue para el partido de ida de los octavos de Champions. Entonces, claro, Veremos. a mí me preocupa más después de Navidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero de todas formas, lo ha comentado Javi, palabras del doctor Ripoll, creo que ha dicho en la cadena SER, el riesgo de recaída es un 30%. Yo creo que el Real Sí. Madrid, si es necesario que Vinicius esté 3 o 4 meses de baja para que no vuelva a recaer, yo creo que el Real Madrid, teniendo en cuenta los antecedentes, lo va a hacer. Es que yo a Vinicius para la ida de los octavos de final lo descartaría. Total. La ida sabemos que se juega siempre el 14 o 21 de 12, febrero. antes lo he estado viendo, creo que es 12-13 de febrero o 12, 19-20. 13. Sí, bueno, Claro. coincide con San Valentín siempre, o sea que. Sí. Y luego la vuelta ya es en marzo. A ver, para el partido de vuelta, yo creo que Vinicius sí que puede llegar, pero no sé hasta qué punto llegaría con ritmo competitivo. Esa es la clave. Porque, o sea, yo personalmente no contaría con Vinicius para los octavos de final. No, yo tampoco, yo Más que nada tampoco. por el riesgo de recaída, porque tienes que coger ritmo, porque a lo mejor por querer ir, Vinicius se te rompe otra vez Claro, es que hay y que ya recordar, no se pierde solo los octavos, se pierde también los cuartos. sí, Entonces, perdona Javi, hay que recordar que la lesión que tiene Vinicius es el bíceps femoral, pero con afectación al tendón. ¿Qué pasa con sí, esto? Es el músculo básicamente de la velocidad y de la explosividad, que es en lo que más destaca Vinicius. Entonces,
tener la parte fundamental del cuerpo de Vinicius en esas condiciones, pues evidentemente lo que tiene que hacer el Real Madrid es esperar todos los meses necesarios. Y es precisamente el mayor miedo que tenía el Real Madrid cuando Vinicius se lesionó en Vigo. Sí, el mayor miedo era que tuviese afectado el tendón, por suerte no lo tuvo en aquel momento, pero ahora la situación es distinta y va a haber que ir con mucha más calma. Lo he dicho, como mínimo 2 meses y medio, como mínimo hasta febrero. Si Vinicius se pierde, por supuesto, la Supercopa de España, que recordemos, el Real Madrid me parece que se mira al Atlético en la semifinal. Sí. Y luego la final es contra Barça u Osasuna. Comenta por aquí, no sería mal sustituto de Vini Mbappé. Mbappé en enero me da a mí que no. Luego es verdad que el Real Madrid hoy ha filtrado una información al diario AS. Están bastante hartos, Marcos, de la situación de los parones de selecciones, como es lógico. Y antes de hablar de los posibles sustitutos de Vinicius, yo quería saber vuestra opinión sobre el tema de los parones. Sé lo que vais a opinar, pero también no necesitan saber nuestra audiencia. Marcos. A ver, yo puedo sorprender un poco. A ver, yo creo que se debería de organizar de otra forma. Pero yo creo que al final el fútbol de selecciones es importante en el sentido de, cuando llega una Eurocopa, llega un Mundial, al final todos, pues al final nos aferramos a la selección y demás. Y bueno, yo creo que al final, por ejemplo, tú fichas a un jugador importante, por ejemplo, sea Seguler, que no le conoces y dices, bueno, ese internacional con Turquía y es una de las estrellas de la selección turca. Pues entonces ya le coges un poquito más de valor. Es decir, yo creo que se debería de organizar de forma distinta. De hecho, la FIFA ha filtrado que a partir de la temporada que viene, porque hay un enfado mayúsculo, no solo en el Madrid, no solo en el Barça, por ejemplo, el City tiene a 5 jugadores lesionados en este parón. 5 jugadores lesionados en este parón. Sí, entre ellos Haaland. Y claro, pues hay un gran mosqueo en los clubes, porque al final son los clubes los que pagan a los jugadores. Claro. Y creo que hay que dar un valor al fútbol de selecciones, pero al final los clubes son los que pagan. Al final, 8 o 9 meses al año estamos pendientes del fútbol de clubes. Y yo creo que se debe organizar distinto. La idea de la FIFA es unificar el parón de selecciones del mes de septiembre y de octubre en septiembre, que sea más largo, una semana más larga, y luego hacer otro en noviembre y el parón del mes de octubre quitárselo. Claro, ¿qué pasa? Que al final lo haces en septiembre, imagínate que en septiembre se te lesiona un jugador 2 meses, es que al final estás en el mismo paso. Yo lo que creo, y diría que la idea es de Wenger, del que era entrenador del Arsenal, una leyenda de los banquillos, lo que tienen que hacer la FIFA y la UEFA es juntarlo en un mes. En mayo y en junio, mes y medio, que se jueguen todos los partidos correspondientes. Y ya está. Y yo creo que sí. Y fíjate, Marcos, yo creo que sería incluso más emocionante para los seguidores de las diferentes selecciones, porque estarías más pendiente y más seguido de lo que va a hacer tu selección. No en octubre ahora, luego en noviembre, luego en marzo. Sí, más que nada porque... Sí, pero diríamos... Dale, Javi. No, que más que nada, bueno, la fase de clasificación para la Eurocopa, por ejemplo, ya ha terminado, pero imagínate que estamos en mitad de la fase de clasificación y ya no tienes otro partido hasta marzo. Claro. Ya llega marzo y no saben ni cómo iba la selección en el grupo. Efectivamente. Y además, que así priorizas, perdón, un inciso, Marcos, priorizas a los clubes, que es como bien has dicho, que son los que pagan a los jugadores. No, y que además, por ejemplo, llega parón de mes de septiembre, los equipos vuelven a coger ritmo y cuando ya han cogido ritmo tienen que hacer otro parón. Y llega octubre. Y en octubre se vuelven a activar y cuando ya están cogiendo ritmo, parón del mes de noviembre. Entonces yo creo que se debe organizar de forma distinta. No sé cómo se debe organizar. Yo creo que a lo mejor sí sería interesante a lo mejor meter un poco a principios de temporada, el mes de septiembre, el mes de octubre, unificar los 3 parones, tanto el de septiembre, octubre y el de noviembre, en un mes. En octubre, en noviembre, en septiembre, y luego el parón del mes de marzo a mayo o junio. Y tener a lo mejor 5 o 6 meses de forma ininterrumpida fútbol de clubes. Dicho esto, yo creo que la FIFA y la UEFA, al final, es que esto es un negocio. O sea, es que el fútbol es negocio. Yo creo que se ha metido, ahora se va a meter en el Mundial de Clubes en 2025. Es que yo creo que hay demasiadas competiciones, demasiados partidos. Y yo creo que esto tiene que bajar un poco por la salud del futbolista. De hecho, Guardiola, que fíjate, para que le demos la razón a Guardiola o para que creamos que una opinión suya es interesante, dijo esto mismo del ligamento cruzado, que le ha pasado a David, desgraciadamente, lo dijo en la previa del partido de la Supercopa Europa frente a Sevilla. Sí. La Supercopa Europa, que iba a haber un riesgo
incluso entre el 20 y el 30% iba a aumentar un riesgo de entre el 20 y el 30% de que hubiese lesiones del ligamento Sí. cruzado. Lo estamos viendo, por desgracia. Entonces, claro, yo creo que es un poco todo, que yo creo que se debe organizar de forma distinta al calendario y yo creo que se debe de bajar un poco el número de partidos porque es que los futbolistas, tanto ya sea para, por ejemplo, muscularmente, incluso temas cardíacos, o sea, que al final un jugador esté jugando cada 3 días, entrenando y demás, yo creo que eso no es bueno para el cuerpo, o sea, llevarle al No, límite. totalmente de acuerdo y terminamos ya con esto. Soy contrario a los parones de selección, me encantaría que se jugase todo en verano, pero también te digo, los futbolistas y los entrenadores se quejan mucho, pero no hacen absolutamente nada por cambiarlo. Si yo soy No, sí, claro. futbolista y veo que hay parón, yo digo, mira, me encanta jugar con mi país, pero que lo hagan de otra forma, porque no podemos más. Pero no lo hacen. ¿Por qué? ¿Por miedo a que no les llamen de sus elecciones o por dinero? Veremos. Pero es muy hipócrita lo que están haciendo muchos jugadores, también te digo. En cualquier caso, los que van a sustituir a Vinicius Junior, aparte de José Luis de Rodrigo, que los tenemos aquí, Javier Rubiano, el que va a sustituir a Vinicius, según han comentado José Luis Sánchez, periodista de La Sexta, va a ser Nico Paz. Sí, Nico Paz. Bueno, Ancelotti ya le dio minutos en los 2 últimos partidos antes del parón, contra el Sporting de Braga en Champions y contra el Valencia en Liga, los dos en el Santiago Bernabéu. Y luego hemos comentado antes, yo creo que si hay un chaval del Castilla que pueda hacerse un hueco en el primer equipo ya esta misma temporada, ese es Nico Paz. Sin duda. Si no tiene su oportunidad en este tramo de la temporada, en la que hay una plaga de lesiones y en la que empieza la Copa del Rey, hay Supercopa de España, vas a tener que rotar sí o sí, y si no tiene oportunidades en este tramo, yo creo que no las va a tener nunca, al menos con Ancelotti. Entonces es un poco el mínimo rayo de ilusión que encontramos entre tantas malas noticias estos últimos días. Vamos a ver si la apuesta de Ancelotti es firme o si sigue siendo un jugador para rellenar convocatorias y ya está. Y también hay que decir que Mario Martín sería el sustituto de Camavinga. Mario Martín que apenas ha tenido trascendencia en el Castilla esta temporada. Marcos, Nico Paz. Bien. Sí, Al fin y pero al para cabo, sustituir a Vinicius. es que a ver, también te digo, a ver, No. yo creo que el gran sustituto de Vinicius estos 2 meses y medio tenía que ser Brahim. O sea, Brahim. A ver, porque está en el primer equipo te lo compro, sí, sí. No, obviamente, si es que al final, o sea, por Vinicius va a tener que jugar a alguien. Entonces, José va a Lu. hacer un cambio de sistema. Sí. Claro, o sea, va a jugar José Lu va a jugar. Pero bueno, yo creo que, bueno, que jugadores que tienen que tener oportunidades. Que Brahim no va a rendir igual que Vinicius, eso está clarísimo. Pero bueno, habrá que darle minutos. Lo Estos a unos de, jóvenes van a abrir puertas. lo de Brahim no ha tenido tantos minutos porque a Brahim no le ve para jugar en esa doble punta del rombo, sino que le ve donde Bellingham. Claro. O sea, Claro. de los dos delanteros con los que se juega en el 4-4-2 en rombo, Ancelotti solo ve a Vinicius, a Rodrigo y a José Lu. Ahora sin Vinicius, pues va a ser José Lu y Rodrigo, a no ser que cambie el sistema a un 4-2-3-1 con Rodrigo en punta y te pueda meter a Brahim por una banda y a Valverde por otra, o vete a saber qué se inventa, pero yo a Brahim en una doble punta en ese 4-4-2 en rombo no lo veo, y a Nico Paz tampoco. Yo creo que eso de que Nico Paz va a ser el sustituto de Vinicius no se refiere tanto a la posición en el campo, sino a ocupar el puesto en la plantilla como otra opción para 3/4. Sí, puede ser porque es que además son jugadores. O sea, Nico Paz puede jugar arriba de alguna forma, pero sería más Nico bien Paz un estilo Guller, o sea, es un centrocampista. ha actuado de falso 9 en alguna ocasión, pero Claro, no claro. es ni mucho menos su posición. No destaca, tiene regate y tal, pero no descarta por su desborde ni por su velocidad. Tiene otras muchísimas cosas que, bueno, si sirve esta lesión para que Nico Paz establezca ya en el primer equipo, pues mira, veremos si Carlo Ancelotti confía en él. Yo espero que sí, y creo sinceramente que sí, porque no le ha dado bola a ningún canterano a excepción de él. Y de hecho en el banquillo tenía otras opciones, y Nico Paz, hay que recordar que entró en 2 partidos contra Braga y Valencia junto con José Lu, que a mí me llama especialmente la atención. O sea, no jugó simplemente los últimos 3 o 4 minutos. Yo creo que la confianza de Ancelotti y Nico Paz es muy grande. Y sobre todo, el argentino ha tenido que hacer las cosas muy bien para llamar la atención del italiano.
sabemos cómo trabaja. Entonces, bueno, yo creo que ya me habéis dicho vuestra opinión vosotros. Yo creo que sería un gran acierto por parte del Real Madrid. Y lo de Mario Martín, ¿cómo lo veis? Bueno, Mario Martín debutó la temporada pasada en el derbi de Copa contra el Atlético de Madrid, saliendo en la prórroga. No lo hizo mal. No es un futbolista que vaya a tener futuro en el primer equipo. Es un parche, más que otra cosa. Pero igual que creo que Nico Paz sí que puede tener minutos, con Mario Martín tengo bastantes dudas. Sí, no, la totalmente. Marcos, y cerramos con eso. Sí, igual, pienso lo mismo. Yo creo que Nico Paz sí va a tener más minutos. De hecho, yo creo que se está viendo. Creo que lo ha gestionado bien Ancelotti con Nico Paz, que al fin y al cabo le dio la oportunidad, por ejemplo, debutó frente al Braga cuando el partido estaba hecho. Puede haber sacado a Guller, mucha gente se comentó, ¿por qué no ha sacado a Guller? Bueno, pues luego 2 días después tuvimos la razón de porque ya estaba lesionado. Pero bueno, yo creo que lo ha gestionado bien y que yo creo que pienso lo mismo que Javi, que va a tener más oportunidades Nico Paz que Mario. Sí. Pues bueno, hasta aquí este pequeño resumen de los parones internacionales de Vinicius y de sus posibles